Gracias por estar ahí. Como anunciamos al inicio de Tribuna de hoy, ya estamos en este bloque para hablar sobre los 80 años de la migración japonesa a Paraguay. Nos honra hablar de este tema, adelantarnos, espero que nos adelantemos. Yo sé que próximamente va a haber una conferencia de prensa, así es que es todo un orgullo siempre tener la posibilidad de hablar de esto. Y tenemos una mesa compuesta, bueno, acá a mi derecha, la señora Emi Kasamatsu, profesora, historiadora, escritora principalmente, y en este caso vamos a enfocar desde el lado histórico. Gracias por estar aquí. Sí, gracias. Nos acompaña Eduardo Ishibashi, del director responsable de Relaciones Públicas del comité organizador. Así es, muchas gracias por la invitación. Qué compromiso de Relaciones Públicas a full entonces. Sí, señor. Y Mika Nishijima, ¿dije bien? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio. Bueno, la secretaria general. Entonces acá tenemos una mesa de debate interesante para hablar y entender la historia de la migración japonesa. Cuando hablamos de Japón, no puedo olvidar la frase del embajador paraguayo en Japón, el señor Toyotoshi. Una vez en una reunión que tuve la oportunidad de estar becado en Japón, y me comentaba él, cuando uno ve Tokio dice, Dios mío, ¿y esta ciudad cuánto tiempo tiene? Tokio tiene menos o máximo 70 años, porque es una ciudad que se había vuelto cenizas y que se volvió a construir. Entonces, cuando uno ve eso, ¿y cómo se consigue eso? Y es con trabajo. Y es ese trabajo lo que vemos también aquí en las distintas colonias japonesas, ¿verdad? De gente que trabaja, de gente que vino tan lejos, imagínense, hace 80 años. De manera que aprovechemos esta clase de historia para hablar con la señora Emi Kasamatsu. Bueno, contanos un poco sobre esta historia. Bueno, resulta ser que dentro del contexto de la emigración en el Japón después de la Primera Guerra Mundial, fueron los años 30 en que cundía la pobreza tanto en el Japón como en Europa. Entonces la gente quería salir de ahí o enviar a otros lugares, y se consideraba a América Latina como un lugar de prodigio y la tierra y las costumbres y el clima, etc. Y entonces generalmente era más conocido los países grandes como Argentina, Brasil, México. Y debido a una circunstancia especial de la prohibición que emitió el gobierno del Brasil, que quería netamente inmigrantes agrícolas. Y entonces se buscó otro país que sería una ayudante cercana, y que era el Paraguay. Entonces se entabló relaciones diplomáticas con el Paraguay de tal manera a ingresar inmigrantes japoneses. En aquel entonces estaba el presidente Eusebio Ayala. ¿No? Eusebio Ayala lo tomó con mucha aceptación a los inmigrantes japoneses, pero después vino la revolución del mes de febrero, con el presidente Franco. Y en ese entonces se interrumpió momentáneamente, pero mientras tanto el gobierno del Japón ya envió a sus emisarios que investigara los lugares adecuados para la emigración de los japoneses. No es que los japoneses mandan así nomás, Claro, sin conocer el terreno y sin tener contacto con el gobierno. Y estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se concretó con después el presidente Franco, Rafael Franco, y se entró como unos 130 familias en La Colmena. ¿No? Esa fue la primera colonia japonesa. ¿Cómo ha sido el trayecto? ¿Sus padres son migrantes? ¿No? Papá fue el que organizó la colonia. Uno de los colonizadores. Sí, organizó la colonia y que encontró. Por ejemplo, nos viajábamos más o menos 3 meses en el barco. Sí. Y luego llegaba al puerto de Santos, y de ahí venía por tierra, y de ahí otra vez los que venían en el Brasil, los que venían al Paraguay por Buenos Aires. Y venía hasta Encarnación, ya la Segunda Guerra Mundial, o hasta el puerto de Asunción, y ahí por tren hasta Butumí, y de Butumí en carreta o a caballo. A caballo. Sí, era una odisea total pero realmente yo siempre admiro ahora, desde este punto de vista, que lucharon los inmigrantes japoneses dentro de la dificultad y dentro del don o de la naturaleza que ofrecía Paraguay. Ellos adoptaron, aceptaron el desafío y siguen viviendo hasta hoy. Y hoy son parte de nuestra comunidad, o sea, construyeron una historia, cambiaron culturas. ¿Qué cosas nos trajeron los japoneses? Y sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, el propósito del gobierno del Paraguay era también
poblar con inmigrantes agrícolas, ¿no? Entonces se vio la posibilidad de la inmigración japonesa y la alemana, que eran más, en ese sentido, eran más productivos y más conocedores de las técnicas de agricultura, y entraron y se firmó un convenio de inmigración en el año 1959 de ingresar 85.000 japoneses en el Paraguay. Pero después Japón prosperó mucho, se desarrolló después de la guerra, se desarrolló, y entonces eso se interrumpió y que entraron más o menos 7.000 personas. O sea que 7.000 somos ahora, más o menos. Ahora son 7.000 más o menos japoneses. 7.000 japoneses 7.000 y japoneses. descendientes. Y descendientes. Ya incluyendo los descendientes. 7.000 hasta personas tercera, o familias, no personas. 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 Hasta la tercera y cuarta generación que ya están apareciendo. Sí, sí. ¿Cuáles son las colonias? O sea, ¿dónde hay más colonos japoneses? Brasil, supongo, ¿verdad? Brasil es la que tiene la mayor cantidad. San Pablo nomás es una Sí, mezcla inclusive, ¿verdad? habrá unos más de 1.500, 1.500.000 habitantes japoneses ahí, es la mayor cantidad de inmigrantes. Y después le sigue Perú, después México, después otros países más, Ya. Argentina, Paraguay, está en una de las más recientes. Bueno, ¿y cómo celebran ahora estos 80 años? Y nuestro objetivo principal de nuestro evento que conmemoramos en el 2016 será agradecer primero al pueblo paraguayo, ¿verdad?, por recibirnos hace 80 años nuestros abuelos. Es netamente el agradecimiento. Y el segundo objetivo sería demostrar la contribución Nikkei japonesa al pueblo paraguayo. Es nuestro principal objetivo. Pero es fuerte la cultura japonesa, Eduardo. Estamos hablando de 3 generaciones y sigue fuerte en usted en el sentido de Mantener los valores. De mantener los valores. ¿Qué más se mantiene? Costumbres, el arte culinario. Sí. Yo creo que hay muchos conocimientos y tradiciones que van transmitiéndose de generación en generación. Sí. Y principalmente yo creo que en Paraguay se ha dado una integración muy interesante. ¿Por qué? Porque se han formado matrimonios que han permitido sacar una mezcla muy interesante. Sí. Y ejemplos de personas que han sabido aprovechar esos conocimientos de ambas culturas. Por ejemplo, ya Y él es el resultado. Es el resultado. El mestizaje paraguayo-japonés. Un mestizaje. Sí. Pero Sí, en sí. tus rasgos está el japonés. También Sí. es fuerte la sangre. Otro de Es los muy puntos fuerte. importantes es que los descendientes japoneses de aquí mantuvieron el idioma japonés. Sí. Y la característica de los valores japoneses tratan de mantener, aunque sea de tercera, cuarta, quinta generación, tratan de mantener. ¿Y cómo hacen para mantener? ¿Se estudia eso en casa o hay escuelas? Hay escuelas japonesas, pero también dentro del hogar le da prioridad a las costumbres y a las éticas japonesas y a la educación japonesa. ¿Cómo sienten ustedes? Me gustaría saber de cada uno de ustedes cuando hablamos y decimos, bueno, somos de Japón, no somos migrantes. ¿Se habrán preguntado por qué no nacimos, por qué tuvimos que ser migrantes o no? Bueno, yo personalmente diría que tengo el 50% del espíritu japonés y el otro 50% paraguayo. Pero si me dieran a elegir por cuál de los países yo daría mi vida, daría por Paraguay, pero con todo mi corazón. ¿En serio? O sea, que Así acá mismo. se siente. Sí. Mira. Somos paraguayos. Sí. Nos identificamos más como paraguayos, ¿eh? O sea, solamente, siempre yo les digo de que nuestros ojos son algo importados. Sí. El corazón ya somos paraguayos. Ya. No está solamente en los ojos, está en la cultura. Está para mí lo mejor que tiene la gastronomía, obviamente, y el sentido del trabajo. Eso también se importó, ¿verdad? También, el sentido del trabajo sí. está en ustedes. Eso también queremos ir demostrando. Sí. En este trayecto 2016 está como nuestro objetivo ir demostrando nuestra cultura, cómo fueron evolucionando todas esas culturas a la cultura paraguaya, cómo se adaptaron los paraguayos. Igualmente nosotros nunca nos sentimos de lado porque somos orientales, nunca nos menospreciaron. Al contrario, nos aceptaron súper bien en cualquier lugar que nos vayamos, ¿verdad? Y eso es lo que sentimos muy agradecidos. Y también eso queremos demostrar en todo el año 2016. Señor César, sí. Quería acotar que este evento de conmemoración está organizado por la Federación de Asociaciones Japonesas del Paraguay
que está compuesto por 9 asociaciones japonesas y una asociación que es el Centro Nikkei Paraguayo. Nosotros conformamos una comisión ejecutiva que está encargada de llevar adelante este proyecto, con la mayor apertura y participación de todas las instituciones Nikkei del Paraguay, o aquellas instituciones paraguayas que tengan afinidad también. Nuestra intención es dar un evento extraordinario que pueda participar todo el pueblo paraguayo, que sea de gran convocatoria, y agradecer de esa forma por todos estos años que nos han permitido convivir acá, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el programa. El programa es amplio, un año prácticamente de celebración o más, ¿verdad? Es la intención. Sí, Casi, es mucha fiesta, hay zumo, hay comida que nos interesa a todos y termina con fuegos artificiales. ¿Les parece si hablamos de eso? Sí, Luego de una brevísima pausa, pues nos van a explicar, de manera que anda agarrando, tomate un papel, bolígrafo, porque vamos a estar hablando de lo que implica esta amplia programación para festejar, y no solamente en Asunción, sino que en varias localidades, para celebrar, homenajear los 80 años de la llegada de los migrantes japoneses a nuestro país. Ya volvemos.